escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra, ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pueden sentarse, hermanos. Gloria a Dios. Hermanos, quiero pedirles un momento de su atención. Voy a ser bastante breve en el pensamiento. Leer el Apocalipsis es un deleite, es una bendición. Dicen amén a eso. Cuando leemos, hermanos, óigalo bien, el mensaje que Jesús envió a la iglesia, hermanos, Filadelfia, este mensaje, hermanos, que Jesús envió a esta iglesia se refiere a la era de la iglesia en el año 1750 al año 1905. Ahora, dentro de lo que es el año 1750 y el año 1905, dentro de ese periodo nació lo que conocemos la Reforma, donde surgieron hombres como el caso de Lutero, por ejemplo. Ahora, algunos de ustedes saben qué es la Reforma. Fíjense que, hermanos, escuchen aquí. Si alguna vez usted circula de la TV Highway, la 8, allá más o menos allá después del cementerio, hay una iglesia de este lado, que el nombre lo han puesto Iglesia Luterana Reforma. La Reforma. A veces ponen así, Iglesia Luterana, la Reforma. Ya le voy a explicar qué es la Reforma. Pero el punto que voy es que en ese tiempo nació la Reforma. Nació el líder, aquel líder, hermano, conocido como Martín Lutero. Ahora, de la Reforma, allí nacieron las iglesias que conocemos ahora. Las iglesias, por ejemplo, hermanos, las iglesias luteranas, las iglesias, hermanos, calvinistas o iglesias angla que le llaman. De eso, esas iglesias, hermanos, nacieron de la iglesia Reforma. Pero esas iglesias no se pueden llamar iglesias evangélicas, porque las iglesias, dése cuenta, fíjense bien, no es que esté hablando mal, pero la iglesia luterana, al líder de ellos, no los llaman pastor, les llaman obispo. Y estas iglesias, el líder, el que guía esa iglesia, a veces se visten como un pastor, como yo, pero todavía se visten también como un sacerdote católico, porque yo mismo lo he visto.
con mis propios ojos. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que, hermanos, que esas iglesias que nacieron en aquel entonces son como hermanos, como un mediador, decirlo así, intermediario entre lo que es la iglesia católica y la iglesia evangélica. Pero en aquel entonces fue cuando surgieron todo esto de la reforma. Pero durante ese periodo surgió también, óigalo bien, otro grupo llamado protestante. Ahora, ¿usted sabe quiénes son los protestantes? Protestantes no somos nosotros. El grupo protestante no es la iglesia evangélica. El grupo protestante son lo mismo, los que les mencioné hace ratito. Pero también en aquel entonces nació otro grupo llamado los anabautistas, donde se prendió, donde nació las iglesias que conocemos ahora, las iglesias bautistas. Que a ese grupo ya le podemos llamar hermanos, porque ya es un grupo, hermanos. Pero óigalo bien, miren, ¿saben cómo nació la iglesia, hermanos, anabautista? Ese grupo, hermanos, era un grupo, hermano, que nadie los quería. En aquel entonces nadie los quería, todo el mundo los miraba mal, pero era un grupo, hermano, que ya creía en Dios. Amén. Ya creía en Dios. Escuchen aquí. Entonces, ¿qué sucedió? Allá en Europa existió el grupo protestante, el grupo de anabautista. Entonces, ¿qué sucedió? El grupo de anabautista, ellos se dieron cuenta que aparte de que existía el continente europeo, ellos se dieron cuenta que existía otro continente, que era el continente americano.